¿Qué tal, compañeros de Jiribilla? Muy buen día que tengan todos ustedes. Buen día, buena tarde, buena noche, ya saben, en el momento que vean este video. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante. Del lado de la alteña no nos han dado mucha jiribilla. Sin embargo, en esta semana ocurrieron dos cosas sumamente interesantes. La primera de ellas la pueden checar ustedes en el canal de Dave Justice. El día viernes en la noche se entrevistó a Aaron Ray, que en su momento fue integrante de Kaboom. Estuvo un tiempo en la protesta, por así decirlo, y pues vivió de primera mano algunas experiencias dignas de ser recordadas. Les recomendaría sin ningún tipo de tapujo que checaran el canal de Dave Justice para ir a ver este programa de Aaron Ray. Muy bueno, muy interesante. Una anécdota bastante divertida que tiene mucho que ver con naves espaciales y tinacos. De verdad vale mucho la pena que vayan y lo vean. Por otro lado, el día de ayer me llega en Twitter una notificación del buen César Alberto del Olmo, un buen amigo que siempre nos acompaña en transmisiones, tanto a Dave como a mí, como al Mono, como a No Creo en Carmatrón, por supuesto. Vemos aquí él le tomó fotografía a un cómic del 2 de julio. ¿Qué es este cómic? Es un cómic que realizó Kaboom Studio en los años 2000, en el año 2002 en particular, acerca de Vicente Fox y los primeros 2 años de su gobierno. Es interesante verlo desde 2 puntos de vista. El hecho de que se rumora que gracias a este cómic pudieron obtener los fondos suficientes para crear la convención de Utopía y para imprimir ciertos números de Carmatrón, no recuerdo exactamente cuáles. Creo que eso nos lo podría decir propiamente alguien que haya estado en Kaboom en ese momento. Aquí vemos el dibujo. Vemos el símbolo de la V de la victoria, que era una característica que tenía Fox tanto en sus campañas como al momento de asumir la presidencia. Entonces, vamos a iniciar. Detalles interesantes. Vemos aquí el color. Vemos que los problemas que ha tenido Tonatiuh siempre con los colores, siempre ya no los va a poder evitar. Pero veamos esto es algo que acabo de notar. De hecho, los signos de admiración del inicio están al revés. Entonces, bueno, es un error ortográfico bastante grave, y si tomamos en cuenta que es la portada de un cómic, bien podrían haber realizado en Photoshop la rotación de estos signos de puntuación. No sé qué tanto haya tenido que ver Kaboom en este error, pero pues es un error bastante básico. Vamos a ver justamente quiénes estaban en Kaboom en ese momento, quiénes son parte del staff que creó esta aberración que diga este cómic. Primeramente empezamos en la dirección general con Oscar González Loyo. Tenemos a su papá, a Oscar González Guerrero, como director artístico. La supervisión literaria de Susana Romero Medina. Es de notar algo que me comentó ex persona, que comentó no a mí, pero creo que le respondió a César, que el guión, en un cómic americano generalmente lo más importante primeramente es el autor y posteriormente el dibujante, en ese orden. ¿Por qué? Porque el autor, el guionista, es el que crea toda la historia, el que tiene la idea en su mente, y el dibujante es el que la ejecuta, salvo la contada excepción cuando es un dibujante guionista, que son casos como uno que me acuerdo bastante maleta, Tony Daniel, por ejemplo. Pero pues acá en México es muchísimo más común que el dibujante a la vez sea el guionista. Como tal, no hay una escuela tan grande de guionismo aquí en México. Sin embargo, la supervisión literaria resulta estar por encima del guión. Pienso yo que si vas a presentar un producto de este tipo, generalmente los autores de cómics políticos, cómics electoreros o electorales,
o cómics de propaganda evitan dar sus nombres. ¿Por qué? Precisamente para que no se les vincule con el partido en el poder o con el político que los está contratando. Recordemos el caso reciente, por ejemplo, de Maritza Campos. Bueno, no tan reciente, ya tiene prácticamente 7 años. En el cual ella realiza el cómic de Josefina Vázquez Mota. Hubo un chingo de mofa en Twitter y incluso en el blog del... Pero cuando se dio a entender que fue ella, decía un blog que se llamaba Nalgari, tan amigos como siempre. Pero bueno, el chiste ahí es de que ella nunca dijo que era la dibujante del cómic hasta que se lo preguntaron, hasta que vio que toda la sarta de cosas que estaban diciendo de él. El de Guacho, el del PRD, de hecho tampoco aparece el nombre de Guacho. Yo creo que aprendiendo la lección justamente de esta situación. Es de llamar la atención de que aquí sí quisieron verse vinculados por completo a la propaganda oficialista que tenía en ese momento Vicente Fox. Vemos el guión de Guadalupe Briviesca Azuara. Ustedes disculparán mi francés, ¿verdad? Pero tenemos el dibujo de Horacio Sandoval y de Alejandro Palomares. Tenemos color y diseño de Tonatiuh Rocha, José Tonatiuh Rocha Miranda. No sabía que se llamaba José, fíjense. Uno aprende algo de repente. Tenemos a Guillermo Salas Bracho y Eduardo Zamora Reynaud. En el staff hay varios nombres más conocidos. Tenemos a Rebeca Soriano Castañeda, Mauricio Martínez Cosío, Luis Fernando Sosa Estrada, Eduardo Mendoza Hernández, Jair González, Marisela Ruiz, Francisco Arellano, Aarón Rey Pérez Reyes. Curiosamente el buen Aarón Rey estaba considerado en el staff de Kabuma en ese momento. Fernando Serrano Báez, Ricardo Benito Carvajal Méndez, Carlos Villagrana Romero, que salvo que alguien me corrija, sobrino de Susana Romero y al mismo tiempo el abogado de Kabum, si no estoy equivocado. O sea, al menos que alguien me diga, me lo corrija. También vemos a María del Carmen, que Villagrana Romero, que supongo yo que también es sobrina de Susana, y Edgar Manjarres Magaña y José David Lara González. Varios de ellos son nombres que desconozco. Por ejemplo, yo la verdad no conocía a Aarón Rey hasta... Había visto un poco de trabajo, sí lo admito, entre la gente que me sigue en Twitter, pues sí suelo ver algunos perfiles. Me llamaron la atención de que era de esculturas, pero pues no, realmente no me había caído el 20 que él estuvo en Kabum. 2 de julio dice: el cambio en México ya nadie lo para. No voy a ahondar mucho en la historia del cómic. Creo yo que sí tiene defectos evidentes. Aquí, por ejemplo, se nota que se hizo su tarea Guacho al investigar una cafetería escolar. Sí, me recuerdo un poco la de Guamis Tapalapa, pero con ciertos matices. No, obviamente no es exactamente idéntica, pero sí es el ambiente propio de una cafetería escolar. Está bien, o sea, no es de que hayan agarrado un referente gringo clásico y lo trasladaron al cómic. No, parece que sigue un poquito de labor investigativa aquí. ¿Qué más puedo decir? Pues bueno, referente a esto, el dibujo no voy a decir mucho. Tiene los clásicos aciertos diagonal errores de Guacho. Guacho tiene la ventaja de ser un dibujante sumamente detallista. No sé no sé si es bueno que a un dibujante su único punto positivo sea lo detallista. Vamos a escalarlo con alguien que es famoso por ser sumamente detallista, que sería por ejemplo George Pérez. Una pésima comparación, ya que al menos George Pérez no tiene problemas en perspectiva y su estilo es constante. Horacio siempre ha tenido la disyuntiva de que por momentos es muy realista, por momentos es muy cartoon. No se decide y se nota. En alguna plática con otra persona también de la jiribilla, le decía que a veces me parecía que el arte de Guacho es complicado de ver, difícil de ver. Entonces, bueno, para ser honestos, el arte no es algo que destaque en ese cómic. Me llama la atención la parte propagandística.
se habla de que al momento de que gana Fox la presidencia, el país se sumerge en una fiesta nacional, en ciudades, pueblos, playas, en todos lados estaban festejando el triunfo de Vicente Fox y obviamente la caída del PRI en este caso. Recuerdo que sí había bastante fusividad. Se decía que era necesario a veces que ganara alguien de que no fuera del grupo en el poder para que con el tiempo pues el poder se pudiera llegar a manos del que pues manos no precisamente de políticos. Conozco gente que estudia ciencia política que es más anarquista y que dice que a lo mejor el triunfo de Fox fue terrible porque pues era un empresario que le prometió las perlas de la Virgen al pueblo, que trató de destruir el ¿cómo se llama? Decía que iba a destruir el status quo anterior. No sé, pero a mí me suena muy parecido al discurso de alguien que también es presidente actualmente. Y si están pensando en López Obrador, también es muy afín al discurso de López Obrador. Pero también es muy afín al discurso de Donald Trump. ¿Y a quién odia Vicente Fox? Tanto a López Obrador como a Donald Trump. Entonces, bueno, no quiero ahondar demasiado, pero esa es primeramente una de las cosas que llama la atención. El hecho de que pintan de que el triunfo de Fox fue una fiesta nacional. Un detalle, déjenme, aquí le regreso. La bandera, déjenme acercar, ahí está. La Constitución está establecido, no sé si es en la Constitución o en la Ley General de Símbolos Patrios, si es que la hay, pero ustedes disculparán que no recuerde el elemento. Esto lo estoy haciendo básicamente sobre la marcha, pero me llamó la atención el detalle. El escudo está al revés. Si tú ves la pantalla, si tú ves la bandera de frente, el lado verde él está del lado izquierdo, del lado rojo está del lado derecho, y el águila debe estar viendo hacia la izquierda en este caso. Bueno, pues cuando la bandera está al revés, está perfectamente establecido, a diferencia de otros países que el escudo no se mueve de posición. Está perfectamente establecido de que el águila en esta situación tendría que estar viendo hacia la derecha, siempre viendo hacia el lado verde. Se les fue, no sé si a Guacho o al editor al final del cómic, pero en teoría debieron haber hecho que coincidiera la bandera con este asunto, ¿no? Bueno, ahora también se critica a los que no votaron porque no pensaban que iba a haber un cambio supuestamente. Se habla también de que curiosamente de que cada cambio de gobierno había problemas económicos y que con Fox no pasó supuestamente. Es de llamar la atención porque de hecho cuando la economía se estaba tambaleando, no tan negativamente como para considerarlo desastre, muchos grupos de realmente anti López Obrador se decían que estaba mal. Permítanme un momento, sigo con ustedes. Continuamos aquí, perdonen ustedes, tuve que hacer un pequeño corte y de hecho lo notarán incluso en la música de fondo. Entonces, lo que comentaba es de que cada cambio de administración, desde que me acuerdo, a mí me tocó ver el cambio de Salinas con Zedillo. La entrada de Zedillo fue particularmente desastrosa. La entrada de Fox fue calma. La entrada de Calderón fue... la economía estaba tambaleando. O sea, con Peña Nieto más o menos estuvo estable. Yo veo que con López Obrador tampoco está tan desastrosa. Realmente es continuación de como estaba al momento de la salida. Muchos culpan exclusivamente a López Obrador de esta situación. Yo creo que en lo personal tiene más que ver con el cambio de administración, no propiamente con que López Obrador, aparte de que
también la economía estadounidense está teniendo sus altas y sus bajas, entonces nos beneficia o nos perjudica. Entonces por eso es que se ve que está como que errático el comportamiento, pero no me parece de momento que esté tan desastroso. Incluso si comparamos el, si comparamos justamente el cómo estaba la economía, cómo estaba el dólar antes de la entrada de López Obrador y cómo está ahora, se puede atribuir más a la caída en la bolsa estadounidense, bueno, la caída que ha tenido la economía un poco estadounidense por el cierre de gobierno, que pues, de hecho se prolongó bastante más de lo que se debe. El dólar en este momento está en 19 pesos, está oscilando entre 19 y 20 pesos, cuando pues antes de la entrada de López Obrador estaba por los 22. Entonces, digamos que la economía, siempre que hay un cambio de administración, está en constante oscilación. Entonces, bueno, no creo que sea un mérito como decía acá. Llama la atención, cameo de Oscar González Guerrero. Evidentemente hasta le llaman profe Oscar los alumnos, los niños, los chavos de la universidad. Aquí lavándose las manos un poco de los delitos menores. Por ahí leí que decían que era Susana Romero el guión. No, está demasiado bien escrito para lo que suele hacer Susana. Entonces pienso que el guión estuvo mucho más controlado del lado del gobierno. O sea, les dieron un guión más establecido. Yo creo que sí supervisó Susana Romero, porque en esta escena pues es clásica. Es una escena muy de Nemesis 3000. Ya sabemos a los que nos referimos. Sin embargo, bueno, la autoridad federal se lavaba las manos respecto a delitos locales y le echaban la bolita, en este caso a la persona que estaba en cada estado, cada ciudad, sobre todo la Ciudad de México, que era con quien tenía un pique. De hecho, creo que el gran problema de Vicente Fox fue que se preocupó mucho más en pelearse con López Obrador que en gobernar. Y bueno, las pocas veces que quiso gobernar, se bloqueaba por los partidos. O sea, realmente fue muy gris. Y es algo que podría pasar con López Obrador. Sin embargo, la ventaja que tiene López Obrador sobre Fox es que tiene mayoría en el Congreso. Entonces, es algo que puede llamar la atención. Ahora, en aquel entonces, bueno, el narcotráfico no era un problema al nivel que está a partir del gobierno de Felipe Calderón. Estamos hablando de que aquí están presumiendo sobre la erradicación de la amapola. Voy a saltar un poquito, voy a ser un poco más rápido al respecto. Horacio siempre ha tenido problemas con las perspectivas, y aquí se nota. No puedo hacerlo, no lo he marcado, pero esto se va hacia un lado. Pareciera que el punto de fuga va hacia un lado, y aquí el punto de fuga va hacia otro lado. Entonces está incorrecta la perspectiva. Se nota que es de Horacio Sandoval. ¿Qué más? Vamos a... Vean la nariz de esta persona. Y esta persona tiene 6 dedos, ¿ok? Ah, no, sí son 5 dedos, pero está mucho más delgado el dedo índice, mucho más chico respecto al resto de la mano. Y aquí la perspectiva, otra vez, queda como gigantón, y estos quedan, no sé, como que está rara la perspectiva. En fin. Bueno, a final de cuentas creo que estoy hablando mucho más de política que del cómic en sí. Llama la atención, a resumidas cuentas, lo que llama más la atención de este cómic es que los discursos de López Obrador y de Fox al respecto son muy parecidos. Déjenme buscar una. Aquí están, por ejemplo, dice este panel: si el gobierno está haciendo este enorme esfuerzo, ¿por qué a cada rato escuchas opiniones en contra? Dice otra chica: quienes más insisten en que todo está mal son precisamente los culpables de las peores crisis que ha sufrido México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Y dice, México vive un profundo cambio democrático en el que todas y todos hemos puesto los cimientos del país que queremos. Ahí está, los que tanto se pinches quejan del lenguaje inclusivo. El primer presidente que metió el lenguaje inclusivo fue Vicente Fox. Así que pueden ir a regresar en el tiempo e ir a reclamarle a Vicente Fox, por ejemplo. Y dejen de estar chingando en la actualidad de que cualquier cosita que ven inclusiva se ponen como fieras. Perdón. El caso es de que chequen el discurso. Habla de que personas que estaban antes en el poder ahorita se están dedicando a echarle tierra. Es un discurso que está utilizando López Obrador, es un discurso que utilizó Calderón, es un discurso que utilizó Peña Nieto, es un discurso sumamente cómodo. Y sin embargo se repite y se repite constantemente y pareciera que no aprendemos. Estamos peleándonos los unos a los otros cuando los políticos simplemente se rotan el discurso entre ellos. Eso es la principal lección que me da al ver este cómic en la actualidad. El ángel de la independencia totalmente en gradiente, ni siquiera la pura silueta. Bueno, las computadoras de aquella época que sí eran armatostes en ese momento. ¿Qué más podemos decir? Bueno. Chequen esto también. Otra cosa dice: por primera vez gobierno y sociedad comparten la responsabilidad. Nuestra meta es recuperar la confianza en las instituciones mientras ponemos las bases de un futuro de derechos y libertades. ¿Les suena? Vemos que son discursos semejantes, o sea, por eso me sorprende que haya gente tan esperanzada con López Obrador y gente que le tiene tanta tirria también exagerada. Son discursos tan parecidos que no va a pasar nada con López Obrador. A final de cuentas, en 6 años vamos a estar hablando de todo lo que no hizo, o de todo lo que hizo y cómo lo bloquearon y todo esto, porque pues también el tipo siempre va a estar en eterna lucha electoral. Y de hecho les aseguro que acabando la presidencia de López Obrador lo vamos a seguir viendo en mítines y en discursos como una figura que mueve que mueve al resto. Claro, por supuesto, si la salud se lo permite, por supuesto. Estamos hablando de una parte de años. En fin, ustedes disculparán que lo haya puesto tanto este asunto, esta revisión del cómic se haya ido más hacia lo político que hacia el arte de Kabum. Pero es que me parece sumamente sensato en este momento analizar esta situación de que conozco muchísima gente que me dice, es que no es lo mismo que Fox. Por supuesto que es algo muy parecido. No voy a decir que es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Antes la mayoría de la gente que recibe una casa se quejaba, dice, por ejemplo, porque muchas veces la calidad de la construcción no era lo mejor. Lo importante hoy es que dan los créditos para adquirir una casa y nosotros la escogemos lo más cerca posible del trabajo y de las escuelas de los niños. Cosa que no pasó en el sexenio de Fox. Hay una historia que tengo yo personal con el Infonavit. Bueno, fue de mi papá, pero pues eso de que se elegía el lugar y que las casas estaban bien hechas y todo, mentira. Entonces bueno, había problemas de desempleo para variar y se decía que a pesar de todo en México no creció tanto en ese momento, lo cual es parcialmente cierto. En la época de tanto de Fox como de Calderón hubo todas las variables macroeconómicas estuvieron sumamente estables. Salió el PAN del poder y cuando entró el PRI, en vez de aprovechar esa inercia positiva que tenía, volvió a tener un comportamiento errático. Entonces pues se pueden dar una idea de que sí, en efecto hubo ciertas cosas que el PAN no hizo tan mal, pero también dejó muchos problemas.
El hecho de que crezca la economía debería estar relacionado en una disminución con la pobreza, cosa que no pasó. Al contrario, pareciera que las personas que tienen que tenían más recursos se enriquecieron mucho más, y mucha gente que era de clase media pasó a la clase baja. Eso no debería ser una de las ideas básicas de la derecha, pero pues parece que así son. En fin, vamos a seguir. Seguimos viendo errores y horrores, unos zooms, unos acercamientos bastante extraños. Este en particular, digo, o sea, como para qué es necesario que están hablando del créditos del Infonavit y estamos viendo una panorámica con una mirada relativamente de ven acá chiquito, y que es muy rara. O sea, se me hace completamente disonante, discordante el lenguaje visual con lo que hay en el texto. Cosa que también se habló mucho en Nemesis. Estamos hablando de que, en efecto, si ellos están diciendo que Nemesis tardó 20 años en salir, pues bueno, creo que me parece que dejaron el guión de hace 20 años y no trataron de modificarlo ni tantito. Pero bueno, ¿qué más podemos decir? Estos achurados y todo. Esta perspectiva horrible de este edificio, que nada que ver con este de acá. Los puntos de fuga ni siquiera se encuentran. O sea, Dios de mi vida, ¿quién le enseñó perspectivas a Horacio? En fin. Bueno, ya vámonos a la parte final, porque realmente creo que ya lo abarqué demasiado del tema político. Vamos a tratar de enfocarnos nuevamente hacia el guión y el arte. Como que Fox tiene una embolia, ¿no? Algo como que tiene paralizado aquí el lado derecho, bueno, el lado izquierdo de su cara, y aquí el lado derecho. Entonces, como que la embolia se le mueve hacia los dos lados. Y la mirada más maligna, que si quisieran hacer una mirada que de alguien en que podrías confiar, creo que aquí les fracasó miserablemente la idea. Yo no lo veo confiable. Aquí se ve un poco más confiable que acá. Pero bueno, el cambio en México ya nadie lo para, decía. A 2 años del cambio democrático los invito a reforzar sus esperanzas. Esperanza, nuevamente, otra palabra que hay que tener bien en la mente todo el tiempo. Y los invito a que sigamos trabajando juntos. Trabajando juntos, otra palabra que deberíamos seguir teniendo en mente. Nuestra democracia es aún joven, pero empezamos ya a cosechar los frutos del cambio. Y la verdad es que no fue así. En fin, vemos las páginas de Celesol, la página de mi casa. De hecho, no he revisado si siguen funcionando estos links. La PGR pues ya va a dejar de existir propiamente. Los teléfonos supongo que todavía están en funcionamiento. Y la contraportada, con esta cara totalmente chueca de esta persona, lástima. Pero sí, como que tiene errores bastante evidentes en cuanto a arte. Voy a ser bien honesto. Así que si tengo que ponerle una calificación a este texto, a este cómic, si tengo que ponerle una calificación, hay que ponerle un 5 sobre 10, vamos a decirlo así. Sin embargo, comparándolo con otros experimentos de cómic político mágico musical que han habido en México, realmente está bastante por encima. He visto cómics realmente horribles. Hubo uno de López Obrador, más o menos por las mismas fechas, que era Las Fuerzas Oscuras contra López Obrador, y ese era malísimo en cuanto a discurso y en cuanto a dibujo. También recuerdo el de Josefina Vázquez Mota, bastante malo. El que hizo Guacho hace poco del candidato del PRD también era bastante malo.
Creo yo que están bien para la maquila, pues. Realmente para lo que es un panfleto propagandístico del gobierno en turno, está más o menos. De hecho, con todo y de lo que les comenté de que claramente utilizan un discurso muy de apología, no utilizan un lenguaje que sea tremendamente que te quiera hacer dejar de leer, pues. Dices, la verdad quieres seguir leyendo, pero no porque la única razón es déjenme quitar eso porque me va. Eh, por alguna razón me puso canciones aquí que se supone que esas canciones que puse no debe haber tanta bronca con el copyright, pero bueno. El asunto es de que ves el cómic y sí, o sea, objetivamente hablando es malo, pero no es del cómic político que te dice, "Ay, voy a vomitar a esta persona toda mi vida por este cómic que acabo de leer". Realmente es un cómic bastante. No sientes que con todo y que sí es muy defensivo hacia el gobierno de Fox, no siente que te estés poniendo el pie en el cuello así de que quiere a Fox. No, cosa que, cosa que en el de López Obrador sí se sentía y en ese entonces yo era sí era un hincha de López Obrador. Estamos hablando que apenas tenía 18 años, era mi primera oportunidad de votar. Errores, cosas que pasan, ¿no? Ahora, pensar que ahora voté por él por los lulz, ¿no? El caso es de que el, mi veredicto es de que está un poquito por encima del nivel del resto de cómic político. Como cómic en general sí está de la fregada. O sea, tiene errores bastante evidentes, lo que comete de la bandera, las perspectivas, los acercamientos, las panorámicas. Tiene, tiene errores tan elementales. Y bueno, el asunto del discurso sí tiene sus pros y sus contras, pero ya si lo ponemos en perspectiva con 20 años después prácticamente, me parece que me parece que no envejeció tan bien como hubiera querido, pero envejeció mejor que muchísimos otros cómics políticos. Y bueno, ese es mi veredicto. Eso es básicamente lo que pensaba hacer el día de hoy. Espero que les guste este video. Todavía tengo que pegar las dos partes y subirlo, pero bueno. En fin, les agradezco mucho la presencia en este video y nos estamos viendo en la próxima. A ver si incluso el día de mañana o el sábado en la noche hacemos algo en el canal. Nos vemos. Cuídense.